Bueno, sean bienvenidos al episodio 2 de Aparato Podcast, el podcast de la revista Aparato Nacional. En esta ocasión, y como el título indica, hablaré del precursor de la sexoficción en Colombia, Hernán Hoyos. Bien, antes de comenzar, me gustaría dejar claro que el término sexoficción no me lo estoy inventando yo. En realidad es la forma en la que el autor considera que deberían referirse a su obra. Digamos que es el concepto bajo que él considera que se engloban sus pretensiones artísticas. Aún así, pese a esto, el término bajo el que realmente se lo conoce y que acompaña también el mito de Hernán Hoyos es el de pornógrafo, algo que a mi juicio generaría dos caras de la misma moneda. Por un lado, le abriría las ventas de la gente del común, todo el mundo querría comprar libros de Hernán Hoyos, y por otro lado, cerraría las puertas de Hernán, de los círculos literarios, y generaría risitas en estos círculos el nombre de Hernán Hoyos, la figura de Hernán Hoyos. Todo me encaja realmente, me da todo el sentido porque el término sexoficción me parece un término mucho más blanqueado, que suena mucho mejor en los puritanos oídos de los profesores de literatura, mientras que el término pornografía me suena más a popular y esto pues suena más a paja, ¿no? Suena más a... Hay paja, ¿vale chicos? Hay paja. Hay paja, ¿vale chicos? Hay paja. En fin, pero no me adelanto. Hablemos mejor primero de su vida. A ver, la vida de este tipo es un misterio, debido a que estamos hablando de un autor hiper mega subterráneo. Hernán Hoyos se sabe que nació en Cali en 1931 y actualmente, en caso de que siga vivo, en caso de que haya sobrevivido al coronavirus, debería de rondar los 92 años. Su última aparición en público, sin embargo, de la que pude encontrar referencias en internet, es del 2018, cuando se supone que tendría aproximadamente 89 años. Entonces, no sé, dejémoslo en que nació en Cali en 1931 y actualmente debería rondar los 92 años. Como dije, no hay mucha información sobre la vida de Hoyos que digamos. Se sabe que estudió en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Es la universidad pública del departamento y es una de las top 5 de las universidades de Colombia públicas, aunque no sé ni qué estudió, ni si se graduó o nada. Lo que se sabe por entrevistas que le han hecho es que empezó a escribir en el colegio luego de que un profesor les pidiera hacer un cuento. Y él mismo tiene dos versiones de esto. Por un lado dice que el profesor leyó un cuento, este cuento le pareció malo, el profesor le respondió retándole, diciéndole, bueno, si le pareció malo, entonces escriba un cuento usted, y al otro día llegó con un cuento, y la otra versión es que el profesor les pidió que hicieran un cuento para hacer como una clase de representación por el salón, y él se propuso para escribir dicho cuento. El caso es que desde entonces empezó a interesarse por la escritura y por la lectura, y en aquellos años leyó principalmente literatura francesa, Alejandro Dumas y más adelante Honoré de Balzac. Y él mismo ha declarado que, bueno, que estas obras de estos dos, igual que las obras de John Passos y Robert Stevenson, han influido muchísimo en su perspectiva de la literatura. Sus referentes estéticos son esos autores. Además, a mi juicio, de estos, del que más bebe, digamos, su literatura, del que más se nota la influencia, al menos en los pocos libros que he podido adquirir de él o tener en mis manos en alguna ocasión, es Honoré de Balzac. Pero bueno, no me adelantaré en esto hablaré más adelante. Su primera novela se publicaría en 1950 cuando Hoyos tendría 19 años y esta obra se titulaba El retorno de la monja alférez y trataba de una mujer que imposibilitada para viajar a América, siendo ella misma, siendo mujer, decide vestirse de hombre, subirse en un barco y hacerse pasar por un soldado de dicho barco y llegar a América donde se convertiría en monja. Esta obra pues, fue publicada por el Diario El Pacífico, que es un diario regional, y fue publicado en entregas diarias. Y este punto marcaría el inicio de la carrera literaria de Hoyos, quien no solamente estaba interesado en publicar en seminarios o en publicar en periódicos o en empezar a tener un reconocimiento como artista, sino que estaba enfocado esencialmente en vivir de la literatura. Algo que quien escuche podría decir, ah, bueno, pero no es tan impresionante, pero para la época sí lo era. Pues en esa época nadie, absolutamente nadie, ni en Colombia, y creo que salvo contados casos en Latinoamérica, nadie vivía de la literatura. El primero que vendría a vivir de la literatura en Colombia sería García Márquez, en años posteriores a la publicación de Cien años de soledad, y gracias evidentemente a que gana el Nobel y que empieza a ser publicado en muchos idiomas y que gana pues derechos de autor por todo esto, etcétera, es solamente entonces que empieza a ganar de la literatura. Antes, digamos, los escritores siempre han tenido trabajos o burocráticos o en periódicos o bueno, de esta índole, y el trabajo artístico ha sido casi un trabajo de vocación, ¿no? Pues bueno,
Digamos que los dos primeros escritores que viven de la literatura en Colombia serían Gabriel García Márquez y Hernán Hoyos. Pues ante la necesidad de publicar y de vivir de la literatura y ante, digamos, el conocimiento claro de que no iba a ser uno publicado y dos, de que en el mundo editorial no iba a poder abastecer, mantener a su familia, Hernán Hoyos comienza a escribir, editar, publicar y distribuir su propia obra, cargándose un maletín y saliendo a vender sus libros como si fueran Biblias o como si fueran bolsitas de la basura, de puerta a puerta, y sacando de esta manera, desde 1950 en adelante, completamente toda su obra, un total de 40 novelas entre 1950 y los años 2000, además de 4 guiones cinematográficos y 2 películas filmadas. A ver, aquí una vez más voy a frenar el carro. En 1950, cuando publica su primera novela, que sería El retorno de la monja alférez, y que publica en los semanarios del periódico de la región de la ciudad de Cali, que en ese momento es, digamos, un pueblo en transición a ser ciudad, el estilo de Hernán Hoyos no es sexual. Si bien en sus personajes aún uno puede encontrar el interés de, por la sexualidad o el interés de Hoyos de poner a sus personajes en situaciones sexuales, no sería sino hasta 1968, con la publicación de una de sus obras más importantes, que este, digamos, apelativo de pornógrafo empezaría a aparecer. Antes de esto, sus obras estaban siendo publicadas, él estaba haciendo todo ese trabajo editorial y de distribución y de venta, etcétera, pero sus obras no se estaban vendiendo hasta que un amigo de él, el cubano José Pardo Ya, que es uno de los gurús de la intelectualidad caleña de la época, le recomendó que le pusiera un poco de tinte sexual a sus obras y bueno, esto Hoyos lo interpretó como ponerle mucho sexo a sus obras, porque eso sí es una cosa muy característica de su narrativa y es que sí está constantemente puesta en situaciones sexuales, puesta en situaciones de morbo sexual, puesta en situaciones de descripción erótica y casi pornográfica en todo el sentido de la palabra de las cosas que están pasando. Entonces podemos ver cómo, bueno, la idea era que le metiera un poco de sexo a las obras para que la gente dijera, ah, no, pero es que aquí hay unas historias que me interesaría leer, compro el libro. Y el man se pasó y la gente explotó. O sea, automáticamente empezó a vender libros como loco. Y bueno, y la gente pensará aquí, entonces lo que hizo este tipo fue empezar a escribir mucho de sexo, mucho de pornografía. Esto llevó al morbo a leer las obras. Y sí y no, porque su primera obra, publicada en 1968, como ya dije anteriormente, se titula Crónicas de la vida sexual. Y si bien hasta en el mismo título es evidente que se va a hablar de sexo, esta obra no solamente trabaja el tema sexual, y aquí me gustaría antes de entrar como de lleno en el trabajo de Hoyos, dejar esto claro. A ver, el mismo Hoyos sugiere que no hay ninguna cercanía entre la pornografía como la conocemos, el porno hardcore, y su obra, porque si bien en su obra también hay tintes pornográficos, en la pornografía como la conocemos es un enfoque totalmente genital, o sea, si hay una trama, esa trama es para desembocar inevitablemente en el enfoque genital. Mientras que en la obra de Hoyos hay un dilema humano, hay un concepto que se desarrolla que puede que no esté o bien o mal, etcétera, pero hay una pretensión, entonces no es lo mismo, no se parece. Para que sean lo mismo en una película porno tendría que haber un concepto detrás, un dilema humano detrás, algo que pues evidentemente no pasa, ¿no? Todo termina cuando termina la eyaculación. Entonces bien, en 1968 Hernán Hoyos publicará Crónicas de la vida sexual, iniciando de esa manera la sexoficción, pero mostrando además una serie de historias, relatos, entrevistas y demás que hace él a gente de la ciudad de Cali, entre señoritas de la sociedad, ladrones, homosexuales y demás. Y las temáticas de este libro son la trata de blancas o algo así con unos presos, la masturbación, la homosexualidad, el adulterio, la infidelidad y en fin, como su título lo indica, son crónicas de la vida sexual. A continuación les voy a leer un fragmento que encontré en la web de la revista El Malpensante sobre este libro, para que se hagan una idea de a lo que me refiero cuando digo que no se trata exclusivamente de términos sexuales. Yo quiero contarle esto, póngale cuidado para que escriba bien su cosa. Eso fue cuando trajeron de Buenaventura, sucedió en la cárcel vieja, un director marica, pero marica derecho,
Viéndolo usted al rompe sabía que era marica, porque se ponía unas camiseticas de esas apretadas y los pantalones bien ceñidos. Ese hijo de puta sí era muy marica, pero se preocupaba más o menos de que el preso pasara bien, era muy humano. En ese tiempo tenían prelación, mejor dicho franquicia, permiso para salir, los presos de mejor conducta. De pronto, tarde de la noche, a la 1 y 2 de la mañana, levantarse el personal, formar en pelota en 3 filas. Y salía el director con el pretexto de hacer revista, a esa hora. ¿Cómo no se iba a saber si estaba completo? Eso era para saber cuáles iba a llevar esa noche, y pasaba así, con los brazos atrás, ni más ni menos que pasando revista, y era para verlos bien. Después que se iba, llegaba el guardia, usted y usted, y sacaba vulgarmente a los más cargados, con genitales grandes, y entonces ya no se dio cuenta de nada, pero ya uno sabía para qué era. Inclusive que esos tipos no volvían al patio porque los trasladaban a un patio mejor, por aquello de que ya habían tenido su cosa y les daban franquicias, como decir permisos. También le voy a contar para que escriba qué es el asesor jurídico, como por ejemplo un tipo tenía una condena de 10 años y estaba en Popayán pagando y quería a los 2 o 3 que lo trasladaran, lo trasladaban. Podía por medio del asesor jurídico, porque ese es el que le decía a uno cómo está el negocio. Pide uno lo que se llama audiencia. Todos los días van los guardias. A ver, los de audiencia. A ver usted con quién va a hablar. Pues con el asesor jurídico. Entonces a uno lo sacaban. Interesante, ¿no? Además, otra historia que hay en Crónicas de la Vida Sexual es la de un homosexual que vive en Cali y cuenta cómo es su vida sexual en la ciudad. Una cosa que me parece interesante de esta historia por la que la traigo a colación es porque en ella el autor de la crónica, el personaje de la crónica, cuenta también sus viajes a Estados Unidos. Estamos hablando de los años 60, recuerden. Entonces, en esta época eran muy populares los baños en San Francisco, una zona de promiscuidad sexual en la que incluso estuvo Foucault. El autor lo que dice al respecto es que en Estados Unidos y en Cali se vive la sexualidad casi de la misma manera, es decir, tiene sexo de la misma, en las mismas proporciones. La única diferencia es la mojigatería de Colombia y esto me parece que es algo que también hace que no sea sino hasta el siglo XXI que Hernán Hoyos tendría un reconocimiento ya académico. A ver, el reconocimiento subterráneo, underground, lo tuvo siempre, todo mundo compró sus obras, de hecho Hernán Hoyos llegó a publicar 40 obras, de las cuales vendió aproximadamente, se cree que 45.000 ejemplares, siendo 18.000 ejemplares de su obra Crónica de la Vida Sexual. Y pese a esto, su reconocimiento no llegaría sino hasta el siglo XXI. Precisamente yo creo que es por esto de lo que estamos hablando aquí con esta historia, y es la mojigatería colombiana. A ver, la gente que no sea de Colombia imaginará que cuando hablamos de Colombia y digamos conectamos Pablo Escobar, narcotráfico, drogas, etcétera, con lo que pasa dentro de Colombia, uno se imagina que este es un país demasiado inmoral. Y sí lo es, pero el asunto es que más que inmoral, este país es absolutamente doble moral. O sea, muy mojigato, muy morrongo, muy hipócrita. Y al ver esas historias de las que estoy hablando aquí, vemos por qué también, digamos, no hay una cercanía con la élite literaria, porque esta aristocracia literaria o estos círculos literarios también tienen que ver con el Estado. Es decir, todos estos son unos lagartos. Entonces, no se van a meter con un tipo que habla de este tipo de cosas o que además toca temas tabú como la infidelidad o como la homosexualidad. Entonces, por supuesto que iba, digamos, a tener un rechazo generalizado. De todas maneras, a ver, como para seguir hablando de esto, de la sexoficción, otra de las historias que él tiene se llama Un alegre cabrón. Y esta historia es bastante particular porque cuenta Hernán Hoyos que en realidad este libro nació de que un día le mandaron una correspondencia, él cree que más o menos de Cartagena o Barranquilla, no está seguro de esto, y era un manuscrito anónimo. Y dicho manuscrito traía la historia de un hombre que albergaba en la casa, en su propia casa, al amante de su esposa. Entonces, todas las noches después de que, todas las mañanas, disculpen, todas las mañanas después de que el amante y la mujer habían estado teniendo sexo y todo, el tipo se ponía unos cuernos y iba y les entregaba el desayuno. Y bueno, este es el alegre cabrón, ¿no? Entonces la historia trata a partir de aquí y Hoyos desarrollará el dilema humano de la infidelidad y de la triada amorosa a partir de en un enfoque sexual, cómico y con referencias a la sociedad colombiana de esa época, lo cual me parece muy interesante. Y ya bueno, la verdad es que eso sería lo único que tengo como para decir del autor. Algunas de sus obras publicadas son Ron, Ginger y Limón, Crónicas de la Vida Sexual,
casos insólitos de la vida sexual, Mangora, la prostituta, las muchachas pobres, 008 contra Sancocho, la colegiala, todos nos condenamos, protectores de una doncella, el bruto y las lesbianas, la reina y el mariposo, el tumbalocas, frente nalga y careculo, y bueno, después de todo esto que estoy hablando aquí, también me gustaría traer a colación 008 contra Sancocho, que me parece que es otra de las obras de Hoyos que me parece rescatable, en la que contará la historia de un guardia de seguridad que acaban de despedir y que se va a meter en una serie de sucesos entre sexuales y cómicos muy interesantes, porque además, evidentemente, del título nos damos cuenta de que eh, esta obra explorará un género que en Colombia prácticamente no existe, que es el de la parodia. Mm, ya, pues realmente esto era lo que yo quería hablar con respecto a Hoyos. Me parece que la sexoficción es interesante como fenómeno artístico en Colombia y además es una cosa que pasará como a la historia de la literatura en Colombia, en especial porque autores como Andrés Caicedo o algunos nadaístas o gente de las letras creció con estos libros, tiene referencias de estos libros, pero lo niega. Además, una de las formas en las que ha llegado a la actualidad Hernán Hoyos es gracias a la reedición de sus obras, que apareció a partir de los años 2010 más o menos, en los que gente que había leído sus obras cuando eran jóvenes y demás, se preguntaron qué pasaba con el MAM. Fueron acá, le hicieron cuenta de que estaba vivo y relanzaron algunos de sus libros, siendo 008 contra Sancocho uno de los libros más vendidos de esta nueva reedición. De sus 40 libros en total no se puede conseguir todas las obras, solo algunas. En la biblioteca departamental, en la biblioteca municipal de Cali se pueden encontrar algunas de las obras y otras pues con muchísima suerte se podrán encontrar por ahí en algunas librerías o la podrías comprar revendiéndola, etcétera. Entonces esto es un autor del que realmente este podcast incluirá como una de las referencias más adelante porque realmente no hay mucho para hablar. Eh, ¿Qué más tengo para decir al respecto? A ver, la sexoficción me parece interesante como movimiento artístico también porque contrasta mucho con lo que venía haciéndose, con la moda de la época. Estamos hablando de los años 60, 70 y evidentemente en esa época el que mandaba la parada en Colombia era García Márquez y esa descripción mitológica, fantástica, realista, mágica precisamente de la realidad colombiana, de los sucesos colombianos. Cuando uno piensa en los buen días, imagina hombres esbeltos, mujeres bellas, etcétera, personas con unos rasgos físicos, digamos, más estéticos, más estéticos no, a ver, el término correcto sería con unos personajes mucho más épicos, mientras que en las obras de Hoyos la descripción es totalmente contraria. Uno no se imagina a un José Arcadio Buendía, un tipo esbelto, todopoderoso, que puede fundar un pueblo, etcétera. No, se imagina un señor gordo de la esquina, más parecido a cualquier persona que vos ves en la calle, a cualquier hombre o mujer que vos ves en la calle, a cualquier señora de la esquina. Y entonces esto es interesante porque precisamente la descripción de los cuerpos también está cargada de digamos, de esta desmitificación de los cuerpos. Ya no es la sublimidad de hoy, la belleza, no, estos cuerpos tienen estrías, están gordos, esta es la señora de la tienda, le monta los cachos con el vendedor de naranjas, esto es la historia de unas lesbianas que van a la universidad y un señor que vende zapatos, o sea, es mucho más terrenal la descripción de la literatura de Hoyos y en ese sentido me parece muy interesante. Su obra realmente, a ver, si ya hablamos como, si nos asinceramos con respecto a la calidad de su obra, he de decir que es un escritor menor, no tiene un gran desarrollo, digamos, artístico, su prosa no es muy buena, etcétera. Es a veces difícil de leer, tedioso de leer, pero como hito de la literatura colombiana me parece interesante y pues por eso mismo he decidido hacer este episodio al respecto de Hernán Hoyos. Mm, con respecto a esto de literatura menor, yo creo que la literatura de Hernán Hoyos se parece mucho a la Pulp Fiction, esta literatura de vaqueros o de ciencia ficción que se empezó a publicar en Estados Unidos a partir de los años 50 precisamente, que eran historias que si bien son literatura porque está bien escrito, porque hay una historia, etcétera, no son literatura pues en los términos ya más artísticos de la palabra, digamos, eh, los símiles entre artesanía y arte, pues digamos como que las obras de Hoyos son artesanías,
pero hay artesanías interesantes como, a mi juicio, 008 contra Sancocho, Todos nos condenamos y Crónicas de la vida sexual. De hecho, creo que son los únicos tres libros que vamos a poder encontrar en los años posteriores, porque los demás son totalmente prescindibles y no creo que nadie vaya a apostarle a republicar esas obras. Pero ya saben, si en algún momento la gente que no sea aquí de Colombia quiere ir a Cali y leer alguna cosa, podría leer a Hernán Hoyos y llegar a su país con toda esta historia que acabamos de narrar. De igual forma, si sos de Colombia, es muy probable que no se consigan esas obras por fuera de Cali, pero si hay fragmentos, si alguien tiene un PDF o algo así y quiere compartirlo, puede dejar en los comentarios abajo y lo podríamos subir al drive de la revista también. Yo creo que esto sería todo. La verdad, ya le estoy cogiendo como un poco el tiro a esto de hacer los podcasts. Entonces, pues con el tiempo espero mejorar, que sea más fluido, que también se disfrute mucho más. En la anterior ocasión había cortado todo como muy rápido, pero hoy los quiero invitar a que se suscriban al canal, que comenten algo para que me ayuden con el algoritmo, que más gente lo escuche, etcétera. Y que además si quieren, pues me digan, como que me hagan preguntas o que me propongan temas para más adelante. Y nada, no se olviden de que tenemos redes sociales, en Instagram aparato rayal piso nacional, en Facebook revista aparato nacional y no creo que sea más. Ah, por cierto, si alguien se quedó hasta esta última parte, durante los años 70, en uno de los barrios más famosos de Cali, llamado San Fernando, Hernán Hoyos tuvo un estanco llamado Sor Terrible. Sor Terrible también es un nombre que recibe una de sus obras. Y en este lugar tenía la fama de que cada vez que se llegaba a comprar trago, se lo encontraba a él con tres máquinas de escribir. Y en las tres estaba trabajando en tres trabajos distintos. Eh, Esto es muy interesante porque este tipo era un tipo muy serio para la escritura, estaba muy dedicado a la escritura. Lástima que no alcanzó el nivel porque realmente hubiera sido, no sé, tal vez uno de los pilares de la literatura colombiana.